Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Qué alegría volvernos a encontrar por este medio y saludarlos y darle la bienvenida a este seminario que estamos tratando, que es sobre dioses falsos, falsos dioses o idolatría. Bienvenidos y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo, por este momento que el Señor, con el cual nos bendice, nos está regalando un tiempo maravilloso también para compartir este mensaje de Él, que es porque estamos haciéndolo con todo el amor para agradar solamente al Señor. Entonces, le damos gracias al Señor por la vida de cada una de las personas que están llegando, a las personas que nos están acompañando en este momento. Y le damos gracias, vuelvo a repetir, a Dios, y vamos a orar para que el Señor nos bendiga, para que su Espíritu Santo esté en medio de nosotros, nos acompañe, nos guarde, nos dé su poder y su palabra para gozarnos delante del Señor también a través de esta palabra que el Señor nos quiere regalar y en este tiempo. Bendito Padre Celestial, te adoramos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú nos bendices, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis consiervos que están con nosotros, reuniéndose en esta tarde para compartir este tema que tú nos has puesto, Señor, en el corazón, y también que nos ha dado la alegría y el gozo de poderlo compartir, Señor, con cada uno de nuestros hermanos, esperando, Señor, que este tema que estamos tratando sea un tema de bendición para cada uno de nosotros, que sea un tema de inspiración, que sea un tema con el cual nosotros podamos glorificarte a ti, Señor. Señor, que haya una transformación, que haya un cambio en nuestras vidas, que podamos ver, Señor, tu palabra teniendo los efectos, Señor, en nuestra vida. Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias, maravilloso Dios. Y, Señor, quedamos en tus manos, Espíritu Santo, para que seas tú, Espíritu Santo, el que nos dé la luz, nos dé la palabra, el que nos ilumine, el que nos guíe a través de este estudio que vamos a tratar en el día de hoy. Padre, te alabamos, vuelvo a repetirte, a ti, Señor Jesús, te alabamos, a ti, Espíritu Santo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, majestuoso, Señor. A ti sea todo el honor, toda la gloria, por siempre, Señor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Amén. Hermanos, para iniciar este estudio que tenemos para el día de hoy en esta sesión que hemos llamado El amor no es todo lo que usted necesita. Y antes de iniciar con el tema, voy a compartir la palabra del Señor. Quiero que usted pues abra sus Biblias y vayamos al libro de los Romanos, carta a los Romanos capítulo 12. Carta a los Romanos capítulo 12. Dice la palabra del Señor. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
¿Por qué quiero iniciar con este pasaje del libro de los Romanos para tratar el tema que hoy nos congrega, el tema por el cual nosotros hoy nos encontramos reunidos para tratar? Y es un tema que tiene que ver, dice el apóstol Pablo, que tenemos que cambiar nuestra mentalidad, tenemos que renovar nuestra mente. Y eso en términos científicos, psicológicos, psiquiátricos, digamos también económicos, humanísticos, se llama la cosmovisión. Y porque van a salir muchas preguntas de este tema que vamos a tratar hoy. Y a veces nosotros tenemos una línea de pensamiento que es diferente. Y por eso el apóstol Pablo nos invita a nosotros a que tenemos que cambiar mi visión de mundo, mi visión de vida, cambiarla y verlo desde la perspectiva de Dios. Eso se llama cosmovisión cristiana, cuando yo coloco mi perspectiva de vida dentro de la perspectiva de Dios. Porque el tema que hoy vamos a tratar es un tema con el cual yo les voy a rogar un poquito de paciencia. Es un tema muy bonito, pero también tiene muchas aristas de donde nosotros podernos tomar o coger, o aristas donde podemos nosotros agarrarnos y ver unas perspectivas distintas. En la primera oportunidad que tuvimos de compartir a través de este medio, yo les decía que hay dos libros de la Biblia del Antiguo Testamento que me fascinan, me gusta estudiarlos, me deleito estudiándolos, nado en ellos, y son los libros de Génesis y Deuteronomio. Usted se ha dado cuenta que en las charlas que hemos dado sobre la idolatría, lo que tiene que ver también con lo de los dioses falsos, en el día jueves, ayer tratamos ¿a quién? A Abraham. Ayer estuvimos trabajando ¿con quién? Con Abraham, es decir, estuvimos trabajando con el libro de Génesis. Ayer jueves. Nosotros el miércoles también hicimos un trabajo con relación, perdón, el martes hicimos un trabajo con relación a las crisis, lo que nos genera crisis normalmente a nosotros en la vida. Y igualmente ayer trabajamos, el miércoles trabajamos el tema de los ídolos, la fábrica de ídolos, y decíamos y tomamos como base un tema del libro de Ezequiel capítulo 14, de que el corazón es una fábrica de ídolos. Y ayer empezamos a ver ese desarrollo a través de un personaje bíblico que se llama Abraham. Y igualmente queríamos decir que a Abraham se le dio una promesa de que de su descendencia iba a llegar el Mesías, el Redentor del mundo. Entonces, en esta sesión vamos a tratar con un capítulo un poco extenso de la Biblia, pero es un capítulo con el cual el Señor nos va a bendecir grandemente y está en el libro de Génesis, capítulo 29. Y yo creo que muchos de ustedes han estudiado, han leído la historia de Jacob, han predicado sobre Jacob, han predicado sobre Lea, han predicado sobre Raquel y también han predicado sobre Labán. Entonces, quiero que nos acerquemos a este texto, por eso les pido un poco de paciencia. No sé, la verdad no sé si logre terminar esta sesión en el día de hoy y quedaría una segunda parte para el día lunes. Porque aquí vamos a tener unas cosmovisiones diferentes dentro de
una narrativa dentro de un drama bíblico que es el capítulo 29 de Génesis. Es un drama lo que hay ahí. Es un drama hermoso, de mucha enseñanza, es un drama de mucho valor, es un drama donde vamos a comprender tantas cosas. Vamos a poder ver a las personas desde una perspectiva diferente. Cada personaje que participa de este drama tiene algo que enseñarnos. Cada uno tiene una cosmovisión distinta. Y nos vamos a encontrar también cómo es que es una familia disfuncional. Nos vamos a encontrar con una familia disfuncional en el cual genera expectativas, consecuencias en cada uno de los miembros de esta familia. Cómo una familia se puede desintegrar, cómo una familia puede llegar a constituirse en, digamos, en un estado de caos, un estado de destrucción, un estado de disgregación. Entonces, en esta estructura, dentro de esta enseñanza, que se llama El amor no es todo lo que usted necesita, nos vamos a encontrar todo ese tipo de particularidades. Repito, es un capítulo, el capítulo 29 de Génesis. A mí, de verdad, discúlpenme, ayer me faltó decirles que usted lo leyeran para hoy, para que estuviéramos preparados, porque no voy a leer el capítulo 29 de Génesis, voy a ir desarrollándolo. Quiero que usted pronto tenga su Biblia ahí y nos vamos a ir acercando a los personajes bíblicos de una manera muy tranquila, muy sosegada, para comprender, entender lo que hay aquí. Por ejemplo, les decía hace un momento que para mí uno de los libros que me fascina estudiar del Antiguo Testamento es el libro de Génesis. Y dentro de las historias narrativas de Génesis me fascina estudiar la vida de José. Y nosotros vemos a José como un modelo. Inclusive nosotros vemos que José es un prototipo del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y nosotros vemos a José con muchas cualidades. Y nosotros predicamos de José. Yo admiro a José, me rindo a José. Pero me he preguntado muchas veces, me había preguntado, bueno, José con todas esas cualidades, José con un hombre, un joven, o llamémoslo un niño, un joven, un hombre temeroso de Dios. José fue un hombre temeroso de Dios hasta el momento de su muerte. José era un hombre que tenía una cosmovisión cristocéntrica. José tenía una cosmovisión en Dios. José tenía centrado su pensamiento, su corazón en Dios. José tenía una cosmovisión teocrática. Y entonces la pregunta que yo me hacía en su momento era, ¿por qué Dios no permitió que el Señor Jesús naciera o fuera descendiente de la tribu de José? Y cuando estuve estudiando este capítulo 29 de Génesis, encontré la respuesta. Y no sé si alcancemos a ver esa respuesta hoy, pero tú vas a entender hoy por qué Jesús no es descendiente de la tribu de José y sí de la de Judá. Entonces, vuelvo a repetirle, y toqué el tema de la carta de Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, que me está invitando la palabra de Dios a cambiar mi manera de pensar. Es decir, me está invitando a cambiar mi cosmovisión. Mi cosmovisión puede ser muy mundana, mi cosmovisión hoy puede ser muy secular, y Dios me va a invitar a cambiar mi cosmovisión secular en una cosmovisión cristocéntrica, en una cosmovisión teocrática. Entonces, por eso yo les hago esta invitación a que nos acerquemos a esta sesión del amor no es todo lo que usted necesita, con una
serenidad, con una mente abierta, con pensamiento abierto, porque nos vamos a encontrar con muchas, pero muchas sorpresas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que el Señor le hace a Abraham una promesa. ¿Y cuál es la promesa que el Señor le hace a Abraham? Que de él, de su descendencia, iba a venir ¿quién? Las bendiciones a todas las familias de la tierra. Entonces, y nosotros nos vamos a encontrar que en esa descendencia que el Señor le da a Abraham, y encontramos que el primer hijo que tiene Abraham se llama Isaac. Y a través de esta historia que nosotros estamos teniendo aquí en el libro de Génesis, nos vamos a dar cuenta y vamos a entender que a veces convertimos el amor en un ídolo. Y que eso puede significar que ese ídolo, ese amante, nos explote y abuse de nosotros. O puede también causarnos terribles cegueras ante las patologías que se presentan en la relación de pareja o en una relación de amor. Y a veces el apego idolátrico que nosotros tenemos hacia la persona con cual consideramos que amamos, nos puede llevar a quebrantar cualquier promesa, a justificar cualquier tipo de indiscreciones o a traicionar cualquier tipo de lealtad. Siempre, mientras que nosotros tengamos el propósito de estar aferrados a esa relación. Y mientras que nosotros tengamos el propósito de mantenernos aferrados a esa relación, esto nos puede llevar a violar todos los límites buenos y correctos. Y practicar esto es lo que llamamos idolatría, y practicar la idolatría equivale a ser un esclavo. A ser un esclavo. Y vamos a ver más adelante dentro de este seminario cómo la religión me puede esclavizar. Decíamos ayer cómo el ministerio me puede llegar a esclavizar. El Señor Jesús, en un hermoso pasaje bíblico en el Evangelio, Él está diciendo a unos hombres que creyeron en Él que ellos eran esclavos. Y ellos le dicen, nosotros no somos esclavos, somos hijos de nuestro padre Abraham. Por lo tanto, nosotros no somos esclavos, somos libres. Y Jesús les dice, no, ustedes son esclavos de sus propias tradiciones. Entonces, miren que a veces cuando yo estoy practicando, por eso nomás, señora, me estoy Carmen, que le hacer un qué. ¿Aló? Entonces dejo de ser que libre. Practicar la idolatría equivale a ser a la esclavitud. Practicar la idolatría me lleva a ser un esclavo. Y les decía que en la Biblia nos vamos a encontrar con un... Pero pues yo... Por favor, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Sí, no sé, de pronto se compone la cosa. Les decíamos que aquí en la Biblia nos vamos a encontrar con una historia de amor que nos va a ilustrar cómo la búsqueda de amor se puede convertir en una forma de esclavitud. Y yo les adelanté que en el capítulo 29 nos íbamos a encontrar con la historia de Jacob, con Labán, con Lea, con Raquel y un gran grupo de niños. Y en esta historia, como le digo, está en el capítulo 29 del libro de Génesis. Y cómo ese amor romántico que es el de Jacob y el matrimonio con un Dios falso nos puede llevar a confundir a Dios con el amor. Y es cómo nosotros nos podemos dejar arrastrar por él y poner en él, es decir, en el amor, todas nuestras esperanzas, pensando que vamos a ser
felices. Y aquí empezamos nosotros con nuestras actitudes que vamos a ver. Les decía hace un momento que la Biblia nos enseña y el Señor Dios le da una promesa a quien, a Abraham, que él iba a redimir el mundo a través de un miembro de su descendencia. Es decir, a través de su familia, el Señor le dio una promesa a Abraham de que de la familia de él iba a nacer el Redentor del mundo. Es decir, cada generación debería escoger a un hijo para que continuara con esa línea, para que caminara con Dios como cabeza de la familia. Recuerde lo que hablamos ayer de ser el hijo varón primogénito. Y esa persona tenía una responsabilidad. Cada miembro se escogía a esa cabeza de la familia, se le enseñaba y él debería pasarle la fe a la siguiente ¿qué? Generación. Debía pasarle la fe a la siguiente generación. Hasta el día en el cual uno de los descendientes de Abraham sería el mismo Mesías. Esa es la promesa que Dios le dio a Abraham. Es decir, de su familia, de su descendencia, de su casa, va a nacer el Redentor del mundo, va a nacer el Mesías prometido en Génesis capítulo 3. Y entonces la responsabilidad de la familia de escoger ese sucesor, ellos tenían que transmitir esa fe a través de las siguientes generaciones, como decía hace un momento, hasta que llegara el Redentor del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros conocemos que Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac, y que Isaac se casó también con Rebeca, y con ella tuvo un par de gemelos. Y Dios, allá en Génesis capítulo 25, versículo 23, Dios le dio una promesa a Isaac. ¿Cuál promesa? Que el hijo menor serviría que el hijo menor iba a ser el mayor de la casa, o el mayor le iría a servir al hijo menor. Es decir, la línea de la primogenitura aquí tiene un viraje, se rompe. Ya no va a ser el mayor, sino va a ser el menor. Entonces Dios le dice, pero la primogenitura, les decía ayer, es la responsabilidad del jefe de la casa, del jefe de la familia. Por eso el Señor Jesucristo, como primogénito, Él vino a morir por todas las familias de la tierra, porque Él es el primogénito prometido. Y a Isaac se le da una promesa, ¿de cuál? Sí, una promesa de ¿qué? Que el mayor serviría ¿a quién? Al menor. Es una promesa que está en Génesis capítulo 25, versículo 23. Vamos a leerla. Dice, versículo 22, voy a empezar desde el 22. Pero como los niños luchaban dentro de su seno, ella se preguntó si esto va a seguir así, ¿para qué sigo viviendo? Se dice Raquel. Entonces fue a consultar al Señor y el Señor le contestó. ¿Quién fue el que le contestó? El Señor. 2 naciones hay en tu seno. 2 pueblos se dividen desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa es una respuesta que el Señor le da al matrimonio de Isaac a través de Raquel. Entonces, aquí nos vamos a encontrar que a pesar de la profecía, a pesar de lo que el Señor le dice a Raquel, a pesar de lo que el Señor le dice a esta familia de Isaac y Raquel, Isaac prefirió en su corazón ¿a quién? A Esaú, el hijo mayor, y lo favoreció más que a Jacob, que era el hijo menor. A veces Dios nos habla a nosotros y nosotros queremos hacer las cosas diferentes a lo que Dios me dijo que debía hacer, a lo que Dios me dijo que debería creer. Por eso soy insistente en
en iniciar esta charla con el libro de Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. ¿Cuál es mi cosmovisión? ¿La mía o la de Dios? Raquel siente que en su vientre están luchando, ¿qué? Dos. Los gemelos están luchando. Y ella decide consultar con Dios. Nosotros en la Biblia guarda muchos silencios. Que a nosotros nos toca ubicarnos en esos silencios. Y nosotros pudiéramos decirle, Raquel está diciéndole a Isaac, consultemos con Dios. Mire, yo no soporto esta pelea que tienen estos dos chicos acá. Y ella decide consultar y Dios le da una respuesta. Y ella le dice a Isaac, Dios me dijo esto. Isaac era conocedor de esto. Pero Isaac prefirió en su corazón a Esaú. ¿Esaú era quién? El hijo mayor. Y lo favoreció más que a Jacob, que era el hijo menor. ¿Y qué hizo aquí? Aquí hubo por eso decía, un hogar se convierte en esta narración en un hogar disfuncional. Debido a ese favoritismo de Isaac hacia Esaú, Esaú creció como orgulloso, consentido, voluntarioso e impulsivo. Mientras que Jacob creció como amargado, triste y solitario y cínico. Yo quiero que usted en esta tarde empiece a colocar dentro de su cosmovisión estos dos aspectos que tienen estos dos hermanos. Aquí empezamos nosotros a ver lo que es una psicología familiar. ¿Cómo es que por la preferencia de un padre a un hijo, cómo lo convierte? Y a veces nosotros nos preguntamos, oye, ¿por qué mi hijo es así? ¿Por qué mi hijo se comporta de tal manera? Oye, pero ¿qué le pasó a mi hijo? Y nosotros, si nos regresamos en el tiempo, nos vamos a encontrar. ¿Cómo fue? ¿En qué posición coloqué a mi hijo dentro de mi corazón? ¿Cómo fue que yo le empecé a generar una enseñanza, un direccionamiento en su vida futura? A veces nosotros vemos a un hombre, a un joven, uy, ese tipo sí es picado, orgulloso. ¿De dónde nace? No es que él nació así, en su casa lo formaron así. Y en este caso que estamos viendo, nosotros vemos y la misma palabra de Dios nos narra que Esaú hacía lo que él quería hacer. Él se casó con mujeres que no eran de su raza. Le llevó la contraria a ¿quién? A sus padres. Isaac lo aceptó, pero no estuvo de acuerdo. Pero a Rebeca le causó ¿qué? Gran tristeza. Es decir, este hijo mayor recibe ¿qué? Recibe más que el hijo menor. Y llevó a Esaú a convertirse ¿qué? Vuelvo a repetir, en el niño consentido, el orgulloso, el impulsivo, el voluntarioso. Mientras que Jacob fue el que recibió menos y por lo tanto él se sintió triste y amargado. Yo no quiero justificar a Jacob en lo que vamos a encontrarnos. No lo quiero justificar. Yo lo que quiero es que usted pueda pretender y colocarse un poquitico para poder entender toda esta saga que está en el capítulo 29 de Génesis. Todo este drama que se va a encontrar acá. Porque es un drama. Es un drama bíblico, es un drama familiar, es un drama donde nos vamos a encontrar con una cantidad de situaciones que dicen, wow, inimaginable. Una vez que hemos narrado esto, nos encontramos que llegó el tiempo en que Isaac, ya anciano, ya sin vista, le tendría que entregar la bendición a quien debería ser la cabeza del clan, a quien debería ser la cabeza de la familia. Entonces, démonos cuenta nosotros que Dios le responde ¿a quién? A Rebeca. Y Rebeca, vuelvo y lo repito, en un hogar ella va y le dice a Isaac,
Isaac es la cabeza de la familia, que Isaac, por eso digo que la promesa fue dada a él, la palabra le fue dada a él. ¿Qué le dijo? No, el Señor me dice que el hijo mayor servirá al menor, pero aquí llega el momento, llegamos a un momento antes de entrar al capítulo 29. Estoy haciendo un recorrido para llegar hasta acá. Y nos encontramos que llega Isaac, tiene que darle, tiene que bendecir a quién, aquel que debería ser la cabeza del clan. Y desafiando. Isaac desafía la promesa. Isaac desafía la palabra del Señor. Y él decide y tiene toda la intención de darle esa bendición a quién, a Esaú. Eso lo sabemos nosotros. Pero también conocemos la historia que Jacob se vistió como su hermano mayor, entró en la tienda donde se encontraba su padre, Isaac, repito que estaba casi ciego, y recibió la bendición de manos de quién, de Isaac. Jacob recibe la bendición de manos de su padre Isaac, sin que Isaac fuera a sospechar en ese momento que porque Jacob en compañía de su señora madre engañan a Isaac vistiéndolo como Esaú. Y cuando Esaú se entera, cuando Esaú descubre lo que sucedió, juró que mataría a Jacob. Y este Jacob tuvo que huir al desierto para salvar su vida. Por eso les decía, esta es una familia que por favoritismos, por no creer en la palabra, por no vivir en la palabra, terminamos viendo una familia que se destroza, una familia donde el hijo mayor promete, jura que va a matar a su hermano por lo que sucedió. Y es decir, la vida de Jacob, ¿cómo quedó? En ruinas. Jacob tuvo que huir al desierto. Ahora Jacob perdió ¿qué? Su familia. Perdió su herencia. Jacob nunca más volvería a ver ni a su madre ni a su padre. Jacob pierde todo. Jacob se tiene que ir. Y entonces Jacob se pone a pensar para dónde Rebeca le había dicho, ve a la casa de mi hermano Labán. Entonces Jacob toma rumbo hacia la parte fértil de la llanura cananea, donde vivían muchos de sus parientes, muchos de los parientes de él a través de Rebeca. Y allí tenía al menos la esperanza de sobrevivir. Él diría, voy para donde los familiares de mi mamá, para donde los parientes de mi mamá, por lo menos voy a encontrarme con tíos, primos, y allá creo que no me vaya a pasar nada, al contrario, creo que allá voy a poder vivir, y vivir ¿qué? En paz, en tranquilidad, pero ya él en su viaje, en su camino, se va a encontrar que triste, vacío, porque no va a poderse encontrar más con su señor padre, su señora madre y su hermano. Él quedó, como dicen los chicos hoy, desparchado totalmente de su familia. Entonces, este es un drama dentro de la familia de Isaac, porque Isaac no aplicó lo que el Señor le había dicho que iba a suceder, es decir, que el hijo mayor serviría al menor. Isaac tuvo que aprender a esperar. Y esta es una de las cosas que tenemos que recalcar y a nuestras iglesias también, tener paciencia, perseverar y esperar. Dios nos dará la salida. Dios nos va a dar la salida. No en nuestras fuerzas,
no en nuestros ánimos, no en nuestras estrategias, es en el poder de Dios. Dios nos dará la salida en cualquier situación que nos encontremos. La palabra del Señor también nos muestra cómo una persona arrebatada, decimos nosotros, una persona que quiere hacer las cosas rápidas, inmediatas, es que si yo no las hago ya, hemos dicho, no se van a hacer. Y dentro de la vida espiritual y la vida también ministerial y familiar, nosotros que creemos en Dios debemos confiar en Él y esperar que Él nos dé ¿qué? La salida, que Él nos entregue la salida. ¿Y por qué digo esto? Porque Isaac le faltó un poquitico para completar el billete. A Isaac le faltó ese poquitico para esperar para que Dios le diera la salida. Nosotros también vemos a Saúl también que no pudo esperar al profeta Samuel para presentarle holocaustos a Dios. Y tan pronto lo hizo y terminó de hacer el holocausto, Samuel vino y le dijo, necio, ¿qué has hecho? ¿Por qué no te esperaste? Cuando yo no sé esperar en Dios, cuando yo no tengo esa paciencia para esperar en Dios, la Biblia me llama necio. Y los necios tomamos decisiones equivocadas, decisiones que nos van a llevar a perder, decisiones que no nos permiten vivir y actuar como el Señor quiere que nosotros actuemos. Hermanos, los espero dentro de unos minutos. Dios me los bendiga y continuamos con esta historia.